Muy buenas tardes, bienvenidos a este podcast para la página de La Bomba News. Nos acompaña esta tarde para hablar sobre un tema que nos compete o nos interesa mucho en este reportaje sobre la salud y la situación que están viviendo los doctores y atravesando en esta pandemia. Para eso nos acompaña el doctor Oscar Limón. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Quisiera empezar platicándonos un poquito sobre qué es lo que hace usted, cuál es su ocupación, cuánto tiempo tiene en esta profesión de la medicina. Hola, muy buenas noches. Gracias por esta entrevista, por este espacio. Te agradezco, Francisco. En relación a tu servidor, pues soy médico general, médico cirujano. Tengo ejerciendo la profesión de aproximadamente 13, 14 años. Estoy ahorita actualmente, tengo 9 años en el Hospital 66 del Seguro Social. Y aparte, pues también atiendo a la consulta privada, ¿no? Trabajo laboral en lo privado también. Sí, desde hace 13 años aproximadamente. Bien, Sí. el tema principal de este reportaje es el impacto en la salud mental de los trabajadores del sector salud provocada por la pandemia. Ya hablamos anteriormente con una psicóloga que nos comentó sobre los efectos o las consecuencias que ha tenido esta pandemia. Quisiera que nos contara cómo fue el proceso de cambio en las actividades ante una pandemia inesperada, es decir, pasar de realizar actividades comunes y acostumbradas para ustedes los médicos a adaptarse a una jornada, como se les llama en el medio laboral del sector salud, a una jornada COVID. Sí. Mira, desde el momento que nos dimos cuenta de que se acercaba una pandemia, porque pues sabemos que aproximadamente 2-3 meses antes de que llegara aquí a nuestro país, a nuestra localidad, pues ya sabíamos que se acercaba una pandemia, ¿no? Y más o menos sabíamos el tipo de virus con el que nos enfrentábamos. Entonces, desde ese momento, pues, lo profesional, pues, empieza uno a estresarse, porque en realidad, pues, enfrentarte ante un virus que hoy en la actualidad es poco conocido, que prácticamente no se conocía. Se conoce la familia, pero más no en particular este virus. Entonces, pues todos estábamos con la incertidumbre, con el estrés de cómo lo íbamos a manejar. ¿Sí? En los mejores países tuvo un impacto duro, donde nos llevan muy avanzado en cuanto a la medicina y a la tecnología. Pues nosotros esperábamos algo catastrófico, ¿no? Que en realidad, pues eso es lo que ha sucedido en México. ¿Sí? Entonces, todo nos generado en lo personal un estrés terrible, día con día. Es decir, hoy hay que ir a atender a pacientes en el hospital, cómo van a llegar, cómo los vamos a enfrentar. Y luego no solamente eso, sino también enfrentarte a los pacientes con probable COVID, o incluso ya con COVID en los hogares, en las casas. Sí, porque pues al fin de cuentas alguien tiene que atenderlos, ¿no? Entonces, toda esa incertidumbre, pues francamente tiene un impacto en el estado mental de todos los médicos, no nomás en lo personal, ¿no? Lo he visto con mis compañeros también. Bien, Sí. en relación, hablábamos de una jornada COVID. ¿Cómo es en sí enfrentar una jornada dentro del área COVID? Mira, tú llegas, por ejemplo, mi horario, yo entro a las 2 de la tarde, llegas, tienes que ir a recoger tu equipo, porque pues obviamente tienes que entrar con un equipo de protección, aunque a veces ha sido insuficiente en cuanto a la protección, porque pues ha habido muchos enfermos, ¿no? Del personal médico en todas las áreas, ¿sí? Entonces llegas a tu jornada, vas por tu equipo de protección personal, que incluye un gorro, tu cubrebocas N95, tus lentes, tu careta, tu overol, tu bata, tus guantes, tus botas. Entonces pues hay que vestirte, ¿no? Es un protocolo que es lo primero que te tienes que poner. Te pones las botas, te pones el overol, luego te pones el gorro, ¿sí? Y luego te pones el cubrebocas, te pones guantes, la bata y luego otros guantes. Hay que llevar doble guante,
y luego pues ya te pones tus lentes y tu careta, y pues hay que entrar lo más protegido que se pueda. Entonces ya una vez vestido, entras por una puerta, por un área exclusiva para acceder a las áreas COVID. En este caso, pues ha existido lo que es el área de urgencias, que es COVID, el área de terapia intensiva, el área de medicina interna y el área de cirugía, ¿sí? Entonces, pues ya entras al área que te corresponde. En lo personal, pues a mí siempre, todo lo que ha sido la pandemia, he estado en el área de medicina interna. Ya una vez que entras, ya tienes tu uniforme, te metes al área, entonces somos un equipo, donde incluye un urgenciólogo, un anestesiólogo, un cirujano y los que somos más de apoyo, ¿sí? Entonces entramos, nos distribuimos los pacientes, vemos todos a los pacientes primero los pacientes críticos, y entonces ya vamos viendo qué modificaciones se hacen, y eso es pues, aproximadamente desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, y estar con el equipo de protección y estar atendiendo a los pacientes y estar revisándolos, modificando tratamientos si lo requieren, y así es el procedimiento. Eso es día con día. Bien, igual decías son de 3 de la tarde a 8 de la tarde. Podría decirse que es una jornada laboral en cuanto a horas normal, pero sabemos que ya como todo el proceso que hice al inicio de pues vestirse para entrar al área COVID, todo lo que implica, ha provocado en usted personalmente un mayor desgaste físico, emocional, tanto en usted como en sus compañeros, en contraste con lo que era antes de la pandemia. Sí, no, totalmente. Es mucho desgaste físico, porque tienes que estar con tu equipo de protección, que no es a veces son los overoles son de vinil, que nos han tocado, a veces son de un material muy grueso, que imagínate estar sudando, que no te pueden ni quitar la careta, ni los bulges, ni estar ni quitarte tu cubrebocas, o sea, no te puedes quitar nada, porque si así es un gran riesgo de contagiar. Imagínate que te muevas el cubrebocas, te quites los lentes, ¿sí? Es mucho desgaste, textualmente sale empapado de sudor, ¿sí? Tu uniforme quirúrgico sales mojado prácticamente, ¿sí? O sea, ese es el desgaste físico, estar respirando, exhalando, inhalando, ¿sí? En un solo espacio de tu cubrebocas, ¿sí? Pues eso también desgasta, ¿sí? A veces las caretas están muy ajustadas y ya no te las puedes quitar para ajustártelas, ¿entiendes? O sea, ¿por qué? Porque tendrías que abrirte, descubrirte la cara y pues ahí a inhalar todo el virus que está en el área donde está. Claro. ¿Sí? De nada te serviría. Entonces hay mucho desgaste físico, sales cansado, agobiado, ¿sí? En el aspecto mental, emocional, pues el decir voy a entrar al área COVID, pues es estresante. ¿Por qué? Porque, o sea, es un riesgo, nadie nos queremos enfermar, ¿sí? Porque no sabemos cómo se va a comportar el virus con cada persona, es diferente el comportamiento. Entonces, el solo hecho de saber que vas a entrar al área COVID ya estás estresado. Y eso, hacerlo cotidianamente, ya cumplimos 11 meses, bueno, prácticamente entre 10 11 meses en esta área, ¿sí? Entonces, pues ha sido desgastante. En el transcurso del caminar, muchos compañeros se han enfermado, varios compañeros de otras áreas y médicos han muerto, han fallecido por las infecciones. Entonces, pues, es un estrés constante. Son la apatía, el cansancio, el estrés, la ansiedad, síntomas comunes, se podría decir, entre el personal de salud, o afecta a un sector, a cierto tipo de médicos con menos experiencia, o es algo generalizado. Es generalizado, pero en realidad lo que sí no hay es apatía. Okay. ¿Sí? Todos los que entramos a estas áreas entramos con toda la intención y con todas las ganas de apoyar al paciente y de ayudar en todo lo que se pueda. Ha sido ahí verdaderamente te das cuenta que somos una familia, el personal tanto médico como de enfermería, como de intendencia, como los camilleros, como los de afanadores, del área de limpieza, todos. ¿Por qué? Porque todo el mundo nos apoyamos en todo lo que podamos. Y la apatía no existe ahí. El cansancio sí, el estrés sí existe, la angustia en todos, en lo general. Hasta el más experimentado médico
¿sí? O cualquier persona, es estresante entrar al área COVID y ver a los pacientes, ¿sí? Es estresante, ¿sí? Y eso es en lo general. ¿Qué cambios en su vida cotidiana, doctor, ha sufrido al estar en la primera línea de batalla frente al coronavirus? Mira, ha sido un cambio, yo digo que, pues si no de 360 grados, pues sí, bastante, porque el hecho de que tengas que llegar a tu casa, primero que sales del área de COVID, que tienes que, sí, meterte a bañar, desinfectarte, para no ir a tu casa y llevar el virus, ¿sí? Y luego todavía llegar a tu casa, ya sea en tu carro, pues te tienes que sanitizar, llevas un Lysol o algo, ¿sí? Llevas alcohol, gel, ¿sí? Para de tal manera de llegar lo menos contaminado a tu casa. Y tú llegas a tu casa y luego que te tienes que cambiar afuera en la cochera, ¿sí? Ahí te pone tu familia, te pone ropa limpia y luego todavía echarte Lysol. O sea, pues es un cambio, una dinámica que pues que desgasta, ¿no? Y pues sí, también pues, solo el hecho de estar preocupado de no infectar a tus seres queridos, pues eso cambia, tienes que cambiar y andar con tu cubrebocas a veces hasta en la misma casa todo el tiempo, ¿sí? Entonces cambia tu forma de vivir y es un cambio pues muy, muy drástico, ¿eh? Claro. Que realmente hasta la fecha no hemos podido acostumbrarnos en lo personal, ¿sí? Claro, con tantos muertos e ineficiencias, como lo mencionaba hace rato, en cuanto al equipo médico que utilizan, que muchas veces no es el adecuado, con las jornadas laborales tan pesadas y que no se ha podido adecuar el sistema de salud a esta pandemia, en su opinión, ¿cuánto tiempo más podrá aguantar el sistema de salud actual antes de colapsar y simplemente dejar de funcionar como funciona? Bueno, mira, de hecho, esta pandemia vino a evidenciar el sistema de salud actual en México, ¿sí? No es algo decir, la pandemia acabó con los recursos, porque desafortunadamente somos el país que menos se le ha metido recursos a esta pandemia. Somos el país, el número uno en muertes de personal médico a nivel mundial, ¿sí? Entonces, colapsar el sistema está colapsado, ¿sí? No hay presupuesto como debe haber, ¿sí? En los hospitales para atender esta pandemia, y creo que me atrevo a decir que somos el país que su sistema de salud ahorita actual es el sistema de salud más pésimo que puede existir. No hay atención médica verdaderamente. Hay mucha gente que se muere día con día. ¿Y es por qué? Porque faltan recursos, porque no es porque el personal médico no estemos preparados o porque no querramos hacer las cosas, las hacemos y con todo gusto, porque para eso estudiamos y esto es de una vocación, no es de que se me ocurre ser médico, no. El problema es que no hay recursos, no hay recursos, o sea, los hospitales se llenan. Afortunadamente ahorita ha bajado gracias a las medidas que se ha tomado por parte del gobierno, del estado, ¿no? Sí. Bajó muchísimo, o sea, está hablando que en 3 semanas bajó más de la mitad la cantidad de pacientes hospitalizados, ¿sí? Pero no es porque sea el sistema de salud muy eficiente, sino porque afortunadamente los contagios se detuvieron un poco, ¿sí? Pero en realidad el sistema de salud ahorita está colapsado, ¿no? ¿Sí? No podemos, ¿sí? No sé qué vaya a pasar más adelante. Si se viene otra ola como la que sucedió hace menos de un mes, no sé qué va a pasar. Doctor, pues ya para terminar con este podcast, ¿qué mensaje le mandaría a usted como personal médico, como padre de familia, como médico preocupado por la situación actual? ¿Qué mensaje le mandaría a la sociedad para que pudiera tomar no solo conciencia, sino acción en pro de disminuir la tasa de contagios en la ciudad, en el estado, en el país? Mira, es triste ver que vas en la calle y la gente no usa cubrebocas, que no toma las medidas, y vas al hospital y los hospitales se llenan por gente que no cree
desafortunadamente todavía hay gente que no cree, ¿sí? Y desafortunadamente hay mucha gente que o no le importa su vida o más bien no le importa la vida de sus familiares, de sus seres más queridos, porque desafortunadamente los contagios han sido directamente de un familiar a otro. ¿Por qué? Porque el joven o el trabajador va a su trabajo, va en la acera o anda en el camino sin cubrebocas. A los jóvenes les pega como un resfriado, ¿sí? Y llegan a su casa, es un resfriado, pero no saben que en su casa, o no quieren entender que en su casa haya personas adultas con enfermedades crónico-degenerativas, que no va a ser lo mismo un resfriado para ellos a una neumonía para sus padres, sus abuelos o personas mayores, ¿sí? Entonces, la gente tiene que entender mi mensaje, que me gustaría que toda la gente que no tiene respeto por los demás, que no cumple las reglas, que pasara por un área COVID, que viera cómo se muere un paciente, ¿sí?, enfermo de COVID, cómo los mata, cómo los acaba. Es una muerte muy triste, que se mueren solos, que desde el momento en que entran a la área COVID, desde ese momento ya no ven a su familia, y que la mayoría que se muere, ¿sí?, ya no ven desde el momento que entran a sus seres queridos. No hay ni la forma de despedirte de ellos. No existe. O sea, me gustaría que todas esas personas pasaran por esas áreas y se dieran cuenta que es una muerte triste, ¿sí? Y que mucha de esa gente que se muere es por culpa de otra gente que fue negligente, que fue irresponsable en no usar su cubrebocas. Porque está demostrado que el cubrebocas es indispensable para es una enfermedad respiratoria principalmente. Entonces, lo primero que tienes que cubrir es las vías respiratorias. ¿Cómo se cubre las vías respiratorias? Con un cubrebocas tan sencillo, ¿sí? Porque más vale un cubrebocas que un tubo que llega a terapia intensiva y que ya no salga. Doctor, pues muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Le agradecemos en nombre de todo el equipo de La Bomba News por este espacio y sobre todo por su labor continua, por sus jornadas largas, por ese esfuerzo que ha dado en la línea de batalla contra el coronavirus. Le mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Te agradezco, Francisco, y estamos para servirles. Y ojalá la gente haga conciencia del uso del cubrebocas. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Que estés bien, cuídate.